Voy a tratar acerca del tema los beneficios de la sangre de Jesús. ¿Cómo dije? Los beneficios de la sangre de Jesús. ¿Cuántos quieren saber los beneficios de su sangre? Dice la palabra en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión ¿de qué? De pecados. Todo es purificado por medio de la sangre, ¿cierto? Y dice en Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. La palabra del testimonio, ¿cierto? Ellos le han vencido por medio de la sangre ¿de quién? Del Cordero y la palabra del testimonio, ¿cierto? Entonces, esto es la sangre de Cristo Jesús declarada. Dice la sangre de Cristo Jesús, dice la palabra en hebreo, rociada, habla mejor que la sangre de Abel. Pero cuando decimos esto, estamos declarando la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Jesús declarada tiene un efecto poderoso sobre nuestras vidas. Jesús derramó su sangre en 7 ocasiones. ¿En cuántas? En 7 ocasiones, y cada una de ellas tiene un propósito para que nosotros podamos orar correctamente y obtener la victoria. ¿Cómo podemos orar? Con los 7 derramamientos de la sangre de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos orar? Correctamente y alcanzar ¿qué? La victoria, ¿cierto? Entonces, esta es una guía para que tú y yo la podamos llevar dentro de nuestro corazón y podamos obtener la victoria orando así con los 7 derramamientos de sangre de Cristo Jesús. Por eso vamos a mirar esos beneficios que trae para nuestras vidas, ¿cierto? Número 1, ¿qué dice ahí? Ustedes lean, ¿qué dice? La sangre que brotó ¿de dónde? De la frente de Jesús. Allí cuando Jesús estaba ¿dónde? En el Getsemaní, ¿cierto? En agonía, dice la palabra. Dice Lucas 22:44, estando en agonía oraba ¿qué? Más intensamente, y era su sudor como gotas, como grandes gotas de sangre que caían a la tierra. ¿Cómo era su sudor? Como grandes gotas de sangre que caían ¿dónde? A la tierra, ¿cierto? Dice que Jesús estando en agonía, ¿qué hizo Jesús cuando estaba en agonía? Di conmigo, oró más intensamente. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando estemos en dificultad? Vamos a orar intensamente. Dile al que está a tu lado, vas a orar intensamente cuando estés en dificultad. Vas a seguir el ejemplo de Jesús, ¿cierto? ¿Lo van a hacer? ¿Cuánto lo van a hacer? Amén. ¿Cierto? Dice la palabra que Jesús dijo, diciendo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que, sino la tuya. Él estaba muriendo a su alma, ¿cierto? Él estaba muriendo a su alma, y para que tú y yo podamos vivir para Dios, porque Cristo Jesús murió para que nosotros podamos ¿qué? Vivir, ¿cierto? Y hoy podamos hacer su voluntad, para hacer la voluntad de Dios, porque Cristo Jesús se sometió a la voluntad del Padre para que nosotros en eso que Él hizo en la cruz podamos ser transformados y podamos nosotros hacer su voluntad, siendo transformados y convirtiéndonos, como cantamos, en nuevas ¿qué? Criaturas. Yo pregunto, ¿cuántas nuevas criaturas hay aquí conmigo? ¿Cierto? Nuevas criaturas, nos convertimos en Cristo Jesús. Bueno, ahí hay un aplicativo. ¿Cuándo debo yo aplicar esta sangre? Digan ustedes. ¿Para qué? Todos, leamos. ¿Cuántos tienen este folletico? A ver, ¿cuántos lo tienen? Vayamos abriéndolo, y ahí eso, para que nos pongamos en sintonía. Dice, ¿a qué horas? ¿A qué horas yo debo aplicar eso? ¿Cuándo lo debo aplicar? Para rendir ¿qué? Mi voluntad a Dios. Cuando estés ¿qué? Luchando con decisiones difíciles, entrega tu voluntad ¿a quién? A Dios. Cuando seas ¿qué?
traicionado por algún ser querido, cuando hay maldiciones generacionales operando. ¿Cuántos han identificado maldiciones generacionales operando en sus vidas? ¿Cierto? Viendo algo que tú cuando eras niño vio que ocurrió ¿dónde? En el abuelo, en la abuela, ¿cierto? O en la mamá, y ahora de grande ve que esa situación se está volviendo a repetir. ¿Con quién? Con tus hijos o con tus nietos, ¿cierto? Entonces, si una maldición generacional está operando, debo aplicar la sangre de Cristo Jesús que brotó ¿de dónde? ¿De dónde? De su frente, ¿cierto? Para rendir la voluntad a Dios. Ay, es que no, a mí no me gusta obedecer, soy desobediente, ¿cierto? ¿Cuántos son desobedientes? Muchos son desobedientes, ¿cierto? Entonces, cuando tú eres desobediente, dice el Señor, aplico la sangre de Cristo Jesús. ¿Dónde? La que brotó de la frente de Jesús. Es para orar, para que tengamos una correcta oración. Cuando estés luchando con decisiones difíciles, aplica la sangre de Cristo Jesús que brotó ¿de dónde? De la frente, ¿cierto? Número 2, la sangre de Jesús que brotó de su cuerpo cuando ¿qué? Fue azotado. Dice la palabra en Mateo que dice, entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús le entregó para ser ¿qué? Crucificado, ¿cierto? Jesús fue azotado y la sangre brotó por todo su cuerpo. Dice la palabra en Isaías 53, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga o por su herida nosotros fuimos ¿qué? Sanados, ¿cierto? Entonces recibimos sanidad por causa de esa llaga que cruzó el costado de Jesús, o más bien que brotó la sangre que brotó de todo su cuerpo. ¿Alguno tiene una necesidad de oración por sanidad? ¿Cuántos necesitan un milagro de sanidad? Entonces, ¿cómo debemos orar? Debemos orar aplicando ¿qué? La sangre de Cristo Jesús que brotó de su cuerpo, de su costado, ¿cierto? Él fue golpeado con el látigo romano. Era un látigo para golpear a los peores criminales, era una tortura en vida, y Cristo Jesús libró esa cruenta batalla para que tú y yo podamos hoy ser libres, ¿cierto? Podamos ser bendecidos, aleluya. ¿Cuándo la aplico? Para sanidad ¿de qué? Sanidad física y ¿qué más? Y emocional. Si enfrentas una enfermedad, entonces ¿qué debemos hacer? Di conmigo, debo reclamar esta promesa, ¿cierto? Debemos reclamar esa promesa para ser libres del pecado. Hijitos míos, si alguno hubiere cometido ¿qué? Pecado, podemos clamar a Jesús porque Él pagó un alto precio en la cruz con su sangre, y para ser libres de todo espíritu, como les dije, de enfermedad. Podemos echar fuera todo espíritu ¿de qué? De enfermedad, cuando aplicamos la sangre de Cristo Jesús que brotó de su cuerpo azotado en la cruz, ¿cierto? Número 3, ¿cuál sigue? Ajá, la sangre que brotó de su cabeza por la corona de espinas. Dice Mateo 27, y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincaban la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo, salve Rey de los judíos, y escupiéndole tomaban la caña y le golpearon la cabeza. Lo escupieron y con la caña ¿qué hicieron? Le golpearon la cabeza. Jesús sufrió burlas cuando le colocaron esta corona de espinas. ¿Por qué se burlaban? Porque él había dicho que era el rey,
¿cierto? Que había venido ¿para qué? Para reinar, pero esta gente no lo entendía así, por eso él sufrió esa burla. Dice, ¿cuándo aplico yo esta sangre? ¿En qué momento yo necesito aplicar la sangre? Para renovar ¿qué? Mi mente. Tiene pensamientos viejos, tiene saetas. Hay veces las personas dicen, es que hay un pensamiento que no me ¿qué? No me deja, ¿cierto? Hay un pensamiento que no me deja. Hay una situación que no puedo seguir. Entonces aplica ¿qué? La sangre de Cristo Jesús en oración sobre tus pensamientos para que tu mente sea renovada. Rechaza todo pensamiento negativo. Hay personas que son muy negativas, todo lo hablan en desastre, en dificultad. Entonces rechaza ese pensamiento, toda imposibilidad para conquistar algo, ¿cierto? Recuerda que Él ya pagó, di conmigo, Él ya pagó en la cruz, ¿cierto? Entonces, porque como Cristo Jesús ya pagó en la cruz, yo tengo el poder para reclamar esta promesa, para ser librado de toda opresión mental y de toda maldición del pecado. Opresiones mentales que llevan a la gente, que están orando y entonces terminan pensando que en otras cosas, que el enemigo los saca del propósito o del plan. Entonces hay que orar y aplicar la sangre de Cristo Jesús que brotó ¿de dónde? De su cabeza, ¿cierto? De su cabeza, para rechazar o para enfrentar toda burla, todo matoneo, todo bullying para los muchachos. ¿En dónde? ¿Dónde acosan a los muchachos? En los colegios, se burlan de ellos. Enséñale a tus niños que Cristo Jesús llevó en la cruz todo esto, ¿cierto? Que tú puedes ser, que Él puede ser bendecido, ¿sí? Entonces queda así registrado para que tu oración, como nos decía el pastor, sea una oración poderosa, que si tienes niños pequeños en casa, tú le puedas compartir los beneficios de la sangre de Cristo Jesús vertida en la cruz del Calvario, que nos libra de muchas situaciones. Su sangre que brotó de su cabeza por la corona de espinas nos libra de la burla. Él llevó la burla, Él llevó la maldición del pecado en la cruz del Calvario. Siguiente, el 4. La sangre que brotó ¿de dónde? De su rostro, ¿cierto? Mire lo que dice Isaías. Di mi cuerpo a heridores y mis mejillas a los que me mesaban o me tiraban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos o de escupitajos, dice otra versión, porque Jehová el Señor me ayudaba. Por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado, ¿cierto? Entonces la sangre que brotó del rostro de Jesús nos libra y nos guarda, ¿cierto? ¿Cuándo la aplicamos? Cuando tenemos baja autoestima, rechazo, problemas de identidad, ¿qué más? Vergüenza, culpa. Clama la sangre de Cristo Jesús que brotó de su rostro. Cuando el diablo quiere dañar tu imagen, cuando te sientes menos, inadecuada o inadecuado, cuando te sientes avergonzado, sentiste vergüenza, clama la sangre que brotó del rostro de Jesús. Dice la palabra que Dios coloca sobre nosotros la frente de diamante y rostro de ¿qué? De pedernal, cuando alguien quiere burlarse de ti o cuando la persona sarcásticamente te envía ¿qué? Dardos para dañarte, porque ves que estás haciendo las cosas bien y entonces quiere sacarte del propósito y te envía eso. Tú tranquilo, como dicen por ahí, porque tú ya sabes que vas a aplicar la sangre de Cristo Jesús que brotó ¿de dónde? De su rostro. Cuando sientes que no perteneces a un lugar, se siente menos que las otras personas, con una autoestima baja, ahí o un rechazo, ahí tú puedes aplicar la sangre de Cristo que brotó del rostro de Jesús.
¿cierto? Porque Cristo Jesús llevó en la cruz todas estas cosas. Pero ¿qué pasa? Nosotros hay veces las ignoramos y están escritas aquí en su palabra. Y Él quiere que nosotros aprendamos a tener vidas victoriosas. Por eso decíamos, aplicando estos beneficios que Cristo Jesús pagó en la cruz, nos hace libres para que nosotros podamos obtener victoria, que nuestras oraciones sean oraciones eficaces, oraciones que trasciendan. Dice la palabra que Abraham hacía oraciones basadas en las promesas que Dios le había dado. Yo pregunto, ¿cuántos van a hacer oraciones basadas en sus promesas? Aleluya. Queremos hacer oraciones que de manera que el enemigo no tenga de nada de qué decirnos, porque Dios cumple a su palabra y lo que Él pagó, dice Él lo hizo en la cruz del Calvario y está hecho para cada uno de nosotros. Número 5, la sangre que brotó de sus manos. La sangre que brotó de sus manos, dice el Salmo 22, mis enemigos me rodean como una jauría, como una pandilla de malvados me acorralan. Han atravesado mis manos y mis pies. Como una jauría y como una pandilla de malvados han atravesado mis manos y mis pies. La sangre que brotó ¿de dónde? De las manos de Jesús. ¿Cuándo la aplico? Para ser empoderados, ¿dónde? En autoridad. ¿Qué más dice? Ajá. Aleluya. Vamos todos a leer esto. ¿Qué tal si lo hacemos todos a una sola voz? ¿Cuántos tienen esto? Y el que no lo tiene, ¿cuántos no lo tienen? Para regalarle uno. Vamos todos a leer la sangre que brotó Jesús de sus manos. ¿Para hacer qué? Empoderados en autoridad, en productividad, en rendimiento, en rentabilidad en el trabajo, para desatar dones espirituales con poder. Aleluya. ¿Cuántos quieren ser bendecidos? Estas manos, ¿cuántos están conscientes de que tenemos bendición en nuestras manos? Donde pongo mis manos, todo es bendito. Lo creo así porque las manos de Cristo Jesús fueron laceradas para que nosotros hoy gocemos de gran bendición y gran autoridad. Tú tienes autoridad para bendecir tu negocio, tu empresa, tu casa, tus hijos, tu alacena. Ay, es que yo no tengo empresa, yo no tengo negocio. Entonces, pero sí tiene alacena, sí tiene nevera, ¿cierto? Entonces pon tus manos y declara la victoria y la gracia y el favor por la sangre de Cristo Jesús que brotó ¿de dónde? De sus manos, ¿cierto? Hubo un incrédulo que dijo, hasta no ver, ¿no qué? Creer. Eso es lo que dice el mundo allá afuera. Y hay veces eso está metido aquí en la iglesia. No, eso hasta no ver, ¿no qué? No creer. Pero Jesús se le apareció a Tomás y le dijo, mire a Tomás, mete ¿qué? Tu mano, tus dedos en mis llagas, mira mis manos, palpa ¿qué? Mis manos y mis pies, y soy yo. Mira, qué real. Y no sea incrédulo, sino sé creyente. Dile al que está a tu lado, no sea incrédulo, sé creyente, sé creyente. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿Cuántos quieren ver la gloria de Dios? ¿Qué debemos hacer? Creer. Y lo que yo les decía el domingo pasado, ¿cuál fue el primer mensaje después de que Jesús resucitó para sus discípulos? Oiga, ¿cómo no es que no tienen fe? ¿Cómo es que no tienen fe? Cuando yo me aparecí a las mujeres y les dije, ¿cómo ustedes no creyeron? Dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. No agradamos a Dios cuando no creemos, ¿cierto? Entonces Cristo Jesús quiere empoderarnos y nos está dando aquí las herramientas y las estrategias para que podamos vivir vidas victoriosas y bendecidas. Así que ya no más enfermedad, ya no más tristeza, ya no más angustia, ya no más abandono, no más timidez, no más dejarnos sacar
de las cosas, ¿cierto? Porque el enemigo es experto, pero ya tú sabes las herramientas poderosas. Siguiente. La sangre que brotó ¿de dónde? De sus pies. Dice Lucas 24. Han atravesado mis manos y mis pies. Mira mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies a sus discípulos. Sus pies fueron atravesados por los clavos. ¿Cuándo nosotros debemos aplicar la sangre? Todos, por favor. ¿Cuántos tienen esto? Todos. ¿Qué dice ahí? Aleluya. Para enderezar nuestros pasos. Ay, no, es que tengo un hijo que está ¿qué? Perdido. Y hay madres que llegan llorando que tienen los hijos perdidos en la droga, o que ya se fueron de la casa, o que están durmiendo en la casa, pero que están ¿qué? Perdidos. Porque tú los ves que el camino que han tomado son caminos torcidos, ¿cierto? Caminos torcidos que no van a llegar a puerto seguro, que su vida se va a perder. Entonces, ¿cómo debe hacer esa oración? Aplicando ¿qué? La sangre de Cristo Jesús que brotó ¿de dónde? De sus pies. Señor, oro de esa forma, trae guía divina a mi hijo, a mi esposo, a mi familiar, Señor. Por favor, oramos de esa forma y vamos a ver cómo Dios nos bendice en gran manera y podemos ser personas, familias exitosas, porque es el deseo de Dios y podamos cumplir cada uno de nosotros por el propósito por el cual Dios nos estableció en esta tierra. Porque es muy triste irnos de la tierra sin haber hecho la tarea, ¿cierto? Es muy triste estar gastando aquí aire, oxígeno y sin hacer nada, sabiendo de que que Él pagó un alto precio en la cruz para que nosotros hoy podamos tener vidas exitosas. Dice la palabra, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas de la paz. Lo que nos decía el pastor, yendo en el camino, predicad el evangelio. Y no es predicar, es que yo soy un buen comerciante, yo soy un empresario, yo voy, viajo, vengo y hago. No, ¿de qué es el mensaje que vamos a predicar? De la resurrección de Cristo Jesús. Ay, es que soy muy tímida, a mi hijo le están haciendo bullying en el colegio. ¿Cuántas personas se acercan a decirte a ti eso? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a enfocar tu oración? La sangre que brotó ¿de dónde? Del rostro de Jesús, ¿cierto? La sangre que brotó del rostro para la timidez, para la falta de identidad. Entonces ya tú tienes una guía para hacer una oración eficaz que traiga salvación y propósito, no solamente a tu vida, sino a los tuyos, a tus nietos, a tus hijos, a la persona que está contigo. ¿Dónde? Ahí en la casa, a tu lado. Siguiente. La sangre que brotó ¿de dónde? De su costado, pero uno de los malvados soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Cuándo aplico yo esta sangre? Vamos todos a leer. ¿Cuándo? Para sanar heridas profundas, para recibir la adopción como hijo de Dios, para echar fuera toda orfandad, para recibir el carácter de Cristo, para la sanidad de mis emociones. Esta sangre, la que brotó del costado. ¿A cuántos necesitan aplicar esta sangre? Es urgente aplicar esta sangre, ¿cierto? Para sanar heridas profundas. Es que el abandono, la herida profunda de un divorcio, de una pérdida, la herida profunda de una muerte, de un fracaso, ¿cierto? Entonces necesitamos orar de esa forma, ¿cierto?
para recibir adopción como hijos de Dios, para saber quiénes somos, que tenemos una identidad en Dios, que no somos cualquier cosa, fuimos comprados a precio ¿de qué? De sangre, que somos sus hijos, que podemos sentarnos en lugares celestiales con Él, que es desde ahí donde nosotros hacemos nuestras oraciones, ¿cierto? Desde ese lugar celestial para recibir el carácter de Cristo. ¿Cuántos batallan con el carácter? Con el mal, ¿qué? Carácter. Y Dios nos pone a prueba. Así nos pone a prueba. Para que nosotros miremos a ver qué vamos a hacer. Y entonces le decimos: Señor, me rindo. Me rindo, Señor. ¿Cuántos se rinden? Dice: yo me rindo, Dios. Quiero cruzar. No quiero volver a hacer la página, la tarea. Yo ya quiero avanzar a una página más. Pero debo de clamar la sangre que brotó del costado para transformación de mi carácter, para sanar las emociones, para que haya un cambio profundo en nuestra vida. Realmente necesitamos esa sangre que brotó del costado. Dice que cuando su costado fue lacerado, salió sangre, ¿qué más? Y agua de su costado, llevando en sí esta maldición de las heridas profundas. Así que yo te pido que tú te examines en este día. Cierra ahí por un momento tus ojitos y examina tu vida. ¿En qué área necesitas aplicar la sangre de Jesús? Yo en este mismo momento estaré necesitando urgentemente la sangre de Jesús en una área. Y yo sé que tú también. Ahí pregunta: Señor, mira y observa en qué área de tu vida necesitas aplicar la sangre de Jesús. Aplico la sangre sobre nuestras vidas, Señor, y Dios Todopoderoso. Y vas a reclamar con fe esa restauración en esa área donde tú necesitas el poder de la sangre de Cristo Jesús que brotó de su cuerpo. No sé de qué área del cuerpo de Jesús necesitas tú, pero lo único que sé yo, abre tus ojos, lo único que sé y lo único que sabemos es que hay poder en esa sangre.